Hemos decidido no dejar pasar estos 500 años de independencia en contra de un héroe que es tan querido por el pueblo mexicano. Y por ello es por lo que la Presidencia de la República organizó dentro de todas estas ceremonias que ustedes vienen efectuando y realizando desde la velación, un funeral de Estado que ustedes nos han permitido abrir el espacio de esta gran plaza para dar a conocer a México y al mundo que el último señor de la palabra de México, Tenochtitlan, el valeroso Cuauhtémoc, merece por parte de sus descendientes, por parte de todas y todos los mexicanos, un funeral al nivel que le correspondía. Los españoles lo bautizaron y le negaron el derecho a ser enterrado, según sus costumbres. A ese grado llegó la ignominia, lo colgaron, lo mataron en guerra como él lo pedía, lo mataron con sangre como él lo exigió. Tanta ignominia merece ser posicionada con este reconocimiento de que él es y sigue siendo el Señor de la palabra de México.